desaparición. Fue una verdadera historia de suspense, en la que estuvo involucrada gente influyente. Una familia desesperada. Vivían en un barrio donde la policía no solía venir en busca de un cadáver. Y una búsqueda de la verdad que se prolongó durante 10 años. Yo quisiera saber si algo le ha ocurrido a mi mujer. Una vida perfecta destrozada por un crimen perfecto. Esta noche, en Poder, Privilegio y Justicia. Traición en la familia. Un cálido día de finales de agosto de 1996, un abogado de Nashville llamado Perry March entró en la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su esposa. Acompañado de su suegro y de su cuñado, Perry contó a la policía que su mujer, Janet, de 33 años, llevaba más de 2 semanas sin dar señales de vida. Perry March dijo que se había marchado, que se había enfadado y se había marchado, que su mujer estaba furiosa con él porque no le ayudaba en las tareas de la casa. Dijo que aquella noche en concreto se habían peleado. Y Janet decidió irse de repente, diciendo que volvería al cabo de 12 días. Había hecho el equipaje y se había marchado en su Volvo. Janet no había dicho a su marido a dónde iba. Perry dijo que lo único que su mujer le había dejado era una larga lista de deberes que Perry había tenido que firmar. La lista llevaba el título de Deberes de Perry durante los 12 días de vacaciones de Janet. Entre otras cosas, en la lista ponía lavar la ropa de los niños, mirar en el cajón de las facturas y pagar todas las facturas. Eran cosas muy cotidianas, como si ella tuviera que recordarle siempre todas estas cosas. La noche en que se marchó, Perry se lo comunicó a los padres de Janet, Carolyn y Larry, que esperaron ansiosos su regreso. Pero ya habían pasado los 12 días y la preocupación de los Levin se convirtió en pánico. Tengo entendido que la policía incluso criticó a Larry Levin por no haberlo denunciado antes. La desaparición de Jane March no se hizo pública hasta 2 semanas después de la noche en que, según su marido, se había marchado. Y eran 2 semanas de tiempo perdido para la policía. La policía inició su investigación en casa de los March en Forest Hills, uno de los barrios más exclusivos de Nashville. La canguro de los March les dijo que había notado algo raro el día que Janet había desaparecido. Vio a Janet trabajando con el ordenador y sabía que Janet había pasado gran parte del día en el ordenador, algo poco habitual en ella. Al hablar con los amigos de Janet, la policía descubre que el momento elegido por Janet para tomarse unas vacaciones es sumamente sospechoso. Su hijo mayor, Sammy, iba a cumplir 6 años. Janet ya había mandado las invitaciones para su fiesta de cumpleaños. El cumpleaños de Sammy ya había llegado, pero Janet no había vuelto a casa. Perry y los Levin decidieron celebrar la fiesta de todas formas. Y la gente que la conocía dijo, bueno, pero ¿cómo es posible que mandara invitaciones para la fiesta y luego no estuviera presente? Además, ni siquiera le llama, escribe, manda una postal o envía un regalo a su hijo. Nadie de su entorno podía tampoco imaginarse que Janet se perdiera conscientemente el primer día de Sammy en la escuela. El niño estaba muy afectado. Le dijo a su maestra que no había podido decir adiós a su mamá. Todos los que conocían a Janet dijeron que era algo impensable en alguien como ella. La policía la buscó por todas partes. La buscamos en todos los sitios donde podía ocultarse alguien que quisiera permanecer en el anonimato. Podía haber sufrido una crisis mental o estar hospitalizada o encarcelada, pero ni rastro de ella. Finalmente, 9 días después de que se denunciara la desaparición de Janet, la policía encontró una pista. Alguien había visto su coche. Era un Volvo 850 de 1996. Estaba aparcado en los apartamentos Brixworth, a unos 6 kilómetros de la casa de los March. Los que conocían a Janet March dijeron que no era muy buena conductora y no habría sido capaz de aparcar en marcha atrás en una plaza de aparcamiento. En el interior del vehículo encontramos muchos de sus objetos personales. Ropa, artículos de tocador, permiso de conducir, pasaporte y cosas que nadie dejaría en el coche en circunstancias normales. Sus zapatos estaban debajo del pedal del freno, su cartera abierta en el portamapas del conductor, muy raro. A nosotros nos pareció que alguien lo había preparado todo. Los investigadores están ahora convencidos de que sea lo ocurrido a Janet March, se enfrentan con un probable delito. Aquello había pasado de ser un caso de desaparición
a la investigación de un posible homicidio. ¿Un asesinato en Forest Hills? Parecía imposible. Pero por otro lado, las madres burguesas no suelen abandonar a sus hijos, subirse a sus Volvos y desaparecer en el horizonte. Algún secreto se escondía en Blackberry Road y los agentes estaban decididos a desvelarlo. Los agentes obtuvieron rápidamente una orden de registro para buscar alguna pista en la finca de 5 acres de los March. Acudimos con reclutas de la Academia de Policía para que nos ayudaran a buscar cualquier cosa que pudiera considerarse una prueba o una pista. Incluso participaron unidades aéreas para ver si se distinguía algo raro desde el aire. Tenían un helicóptero detector de calor con el que se pueden encontrar cuerpos humanos. Fue una búsqueda a gran escala. En la casa, los investigadores están muy interesados en saber qué hacía Janet con su ordenador el día de su desaparición. Pero cuando buscan en el despacho, hacen un nefasto descubrimiento. El disco duro había sido arrancado del ordenador. Perry no pudo explicarlo. Entonces fue cuando las sospechas cobraron cuerpo. La policía sospecha que ha sido Perry y no Janet quien escribió la lista de deberes, y que luego ha tirado el disco duro para cubrirse las espaldas. Porque la policía había comunicado a Perry March su interés en el disco duro, y cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Perry March no se comportaba como un marido desconsolado. Recuerdo haberle visto con su hermano Ron comiendo comida italiana y fumando puros, y estaba muy claro que su participación en la búsqueda y su interés en encontrar a su mujer eran nulos. Perry se convierte pronto en el único sospechoso de la desaparición de su mujer. Pero en lugar de mantenerse en un discreto segundo plano, se convierte en un fenómeno mediático, proclamando su inocencia en los telediarios de la noche. Estoy fuera de mí. No tan solo he perdido a mi esposa y a la madre de mis hijos, sino que nadie me da muestras de simpatía. Nadie me consuela. ¿Y la gente cree que yo la he matado? ¿Teníamos entonces que creer que ella había abandonado a sus hijos? ¿Una maravillosa vida familiar, madre, padre, hermanos? Estaba muy unida a su familia y de repente había cortado todo contacto con ellos. Sus amigos dijeron que nunca se habría marchado de aquella forma. No era el tipo de mujer, de esposa, capaz de decir, bueno, ya estoy harta, quiero vivir mi vida y hacer otras cosas. Los Levin empezaron a darse cuenta que haber esperado 2 semanas para denunciar la desaparición de su hija podía haber sido el error más grave de sus vidas. Mucha gente opina, ¿cómo pudieron ser tan estúpidos para no ir a la policía? Creían en lo que Perry les estaba diciendo, por eso decidieron esperar a que Janet volviera de sus vacaciones. Es que no querían ni imaginar que algo horrible había sucedido a su hija. Pero entonces las cosas empeoraron todavía más para los Levin. 3 semanas después de que se iniciara la investigación, Perry cogió a sus hijos y se mudó con ellos a Chicago. Se largó en cuanto estuvo claro que sospechaban de él, lo cual, por supuesto, le hizo parecer muchísimo más sospechoso. Soy un sospechoso, el malo de la película. Solo hay una manera de limpiar mi nombre: encontrar a mi mujer o a quien haya hecho algo a mi mujer. Por turbio que pareciera el personaje, la policía no tenía nada contra él. A menos de que apareciera un cuerpo o una prueba sólida, Perry, su principal sospechoso, era totalmente intocable. En otoño de 1996, Nashville, en Tennessee, está sumida en un intrigante misterio. Janet March desapareció hace más de 2 meses y la policía informa que su marido Perry March sigue siendo el principal sospechoso. Desde el día en que se supo su desaparición, esta ciudad estuvo volcada en el misterio que rodeaba a Janet March. Circulaban tantas teorías sobre lo que le había pasado a Janet March, sobre si le había pasado algo a Janet. Mucha gente decía haberla visto. Alguien dijo haberla visto en una parada de camiones de Esmirna, lo cual era absurdo. Si Janet estaba viva, seguro que no andaba por una parada de camiones en Esmirna. De repente, Janet March se aparecía incluso más a menudo que Elvis Presley. La trágica desaparición de la joven madre se había convertido en carpa para la prensa amarilla. Algo muy alejado de la historia de amor de cuento de hadas con la que había empezado todo.
Janet y Perry se habían conocido en la Universidad de Michigan, igual que los padres de Janet, que también se habían encontrado en la misma universidad antes que ellos. Era el hombre con el que él quería casarse. Y los Levine estaban totalmente de acuerdo. Quería ser abogado igual que Larry. Quería estudiar en la Facultad de Derecho, al igual que lo había hecho el señor Levine. Era el típico buen muchacho judío con un brillante futuro. Larry Levine había dicho que si su hija amaba a Perry March, a él esto le bastaba. El padre de Janet, Larry Levine, era un próspero y acomodado abogado. Con su mujer Caroline formaban un matrimonio muy respetado en la unida comunidad judía de Nashville. Estaban en el escalón más alto de aquella sociedad. Larry Levine era un abogado especializado en seguros, muy influyente y poderoso. En 1986, Janet y Perry contrajeron matrimonio, y el estilo de vida de Perry mejoró espectacularmente. La familia March no tenía tanto dinero como los Levine, ni muchísimo menos. Por lo tanto, económicamente fue un paso adelante para él, sin duda alguna. Perry recurría a ellos para cualquier cosa. Todo lo pagaban los Levine. Caroline y Lawrence Levine financiaron sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Vanderbilt. Le pagaron los libros, la manutención. Gracias a los Levine pudo alcanzar el estilo de vida que adoptó aquí, en Nashville. Creo que le querían mucho y le trataban como si fuera su propio hijo. En 1992, Perry y Janet ya tenían 2 hijos. Un niño, Sammy, y una niña llamada Zipporah. Parecían tenerlo todo. Eran miembros muy apreciados de la comunidad y su vida parecía ser casi perfecta. Perry se convirtió en un próspero abogado, y la carrera de Janet como ilustradora y artista estaba en pleno apogeo. En 1995, la joven familia se trasladó a una gran mansión de 465 metros cuadrados en uno de los barrios más caros de Nashville. Vivían en la casa con la que Janet siempre había soñado. Tardó años en completarla tal como quería. Se volcó en los más mínimos detalles para asegurarse de que aquella casa fuera absolutamente preciosa. Pero tras 9 años de matrimonio, pocos meses antes de su desaparición, la situación ya no parecía ser tan halagüeña. Se peleaban mucho. Discutían tanto que incluso lo hacían delante de los padres de Janet, que empezaron a preocuparse. Toda la gente de su entorno sabía que la pareja tenía problemas. La policía descubrió, al investigar la vida profesional de Perry, que había ocultado un tremendo secreto. Perry había trabajado en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Nashville, Bass, Berry y Sims, y le echaron del bufete. Una asistente de abogado del bufete había recibido 3 misteriosas cartas. No sabían de quién eran, pero eran unas cartas. Tras una investigación interna, descubrieron que el autor de las cartas era Perry March. El abogado aceptó pagar una indemnización para evitar una demanda. Fue una suma de unos $25,000. Se marchó del buffet para trabajar con los Levine. Larry Levine nunca supo el motivo real para que Perry abandonara la empresa. Pero al parecer, Janet había descubierto el vergonzoso secreto de su marido. Estaban reuniendo sus pertenencias y alguien de la casa encontró un sobre con el nombre de Janet. En su interior había copias de las cartas enviadas a la asistente de abogado años atrás, junto con el envoltorio de un preservativo. La policía supuso que la víspera de su desaparición, Janet March había descubierto lo que había sucedido con Perry March en Bass, Berry y Sims. Creo que ella le amenazó con pedir el divorcio. Y cuando se enfrentó a Perry le dijo, voy a divorciarme. Seguro que su frase implicaba mucho más que voy a dejarte. Perry se vio de repente ante la perspectiva de perder un estilo de vida que no habría conocido nunca sin ella, y que quizá no pudiera seguir manteniendo al perderla. Se desesperó. La policía está segura de haber descubierto el móvil de Perry. La policía cree que cuando Janet descubrió lo sucedido en el bufete de abogados, explotó una violenta pelea que terminó con su muerte. En noviembre, 2 meses después de su desaparición, la familia de Janet debe aceptar lo impensable y celebra una ceremonia conmemorativa para ella. Creo que la cantidad de asistentes a este acto refleja cuánto se la echará de menos. Cuesta imaginar que él pueda haber tenido algo que ver, pero hay algunas preguntas sin respuesta. Perry se negó a asistir al funeral, afirmando que era demasiado pronto para resignarse.
No tenemos prueba alguna de que le haya pasado algo a Janet, excepto que no está aquí. Me gustaría ser el primero en saber qué le ha pasado a mi mujer. Una cosa era que Perry no quisiera asistir a la ceremonia, pero que encima no dejara que Sam y Zipporah estuvieran presentes, aquello era indignante. Se había declarado la guerra entre los Levin y su yerno. 2 años después de la desaparición de Janet March, la investigación está en un punto muerto. Pero la batalla entre su marido y sus padres va cobrando intensidad. El marido de una ciudadana desaparecida de Nashville comparece ante un tribunal intentando tener acceso a parte de su dinero. Perry fue el primero en presentarse ante un juez y fue por el dinero. Perry afirmaba necesitar dinero del patrimonio de Janet para el mantenimiento de sus hijos, pero los Levin quieren ocuparse personalmente de sus nietos y entablan toda una serie de querellas. Hubo pleitos por la patria potestad, pleitos por el régimen de visitas. Era un continuo de querellas legales. No quiero ni imaginarme los costes de todo aquello para el señor Levin, solo por los costes civiles. Cada pocas semanas sucedía algo sobre el dinero o los niños, además de la búsqueda de Janet. Si los Levin lamentaban que Perry se hubiera llevado a sus nietos a Chicago, el siguiente paso de su yerno les dejaría completamente desolados. En medio de todo aquel rifirrafe legal, cogió a los niños y se dirigió hacia la frontera. Perry se fue a vivir a México, un pueblito mexicano cerca de Guadalajara, llamado Ajijic, un centro turístico donde vivía su padre. El padre de Perry, Arthur March, un correoso teniente coronel y farmacéutico retirado, llevaba ya varios años disfrutando de la vida en México. Era un ex militar típico, presumía de haber estado en los Boinas Verdes, se consideraba a sí mismo un experto en muchísimas cosas. Siempre estaba fanfarroneando y dándoselas de duro, pero en realidad solo era un viejo cascarrabias encantador. Durante los años siguientes, Perry siguió concediendo entrevistas a los medios de comunicación de Nashville. Espero que algún día descubramos qué le pasó a Janet y que todo esto se convierta en un simple episodio interesante de mi vida. Aunque afirma estar seguro de que Janet aparecerá algún día, Perry no tiene inconveniente en seguir con su vida. Volvió a casarse con una mujer llamada Carmen, una mujer realmente guapa. Ella tenía 3 hijos y tuvo otro con Perry. Él siguió trabajando en México, decía que era abogado. Perry creía haber dejado atrás todos sus problemas. Pero a más de 3.000 kilómetros de distancia, los Levin siguen disputándole legalmente la custodia de los niños. No querían que el probable asesino de su hija criara a sus queridos nietos. Un año más tarde, en mayo de 2000, un juez concede a los Levin la custodia temporal de sus nietos. Pocos días después, entran en acción. Caroline y Larry Levin viajaron a México para encargarse de los niños. La llegada de los abuelos fue inesperada. Los niños estaban en la escuela, como un día normal y corriente. El señor y la señora Levin, acompañados según tengo entendido por personal armado, fueron a buscar a los niños a la escuela. Y más tarde, aquel mismo día, volaron con ellos a México DF y desde allí a Nashville. Furioso, Perry se defendió. Arthur y Perry March acusaron a Caroline y Larry Levin de haber secuestrado a los niños. Aquello se convirtió en una batalla entre las dos familias. El juez del Distrito Federal de Nashville dictaminó que no había justificación para arrebatar a los niños de su residencia habitual en México y ordenó que los devolvieran a Perry March. Al perder la última batalla para obtener la custodia de los niños, los Levin pusieron toda la carne en el asador. Lawrence y Caroline Levin presentaron una demanda judicial contra Perry March por la muerte de su hija. Creo que su marido la asesinó. Perry se negó a regresar a Nashville. Perry fue juzgado en ausencia en un juzgado civil, que le declaró responsable de la muerte de Janet. El veredicto del jurado sentó una indemnización de $113,5 millones, una de las cantidades más altas vistas de entonces en aquel estado. Pero Perry se cobraría una enorme victoria cuando sus abogados de Nashville consiguieron anular el juicio por un tecnicismo jurídico. Envalentonado por sus victorias legales, Perry reanudó la campaña para limpiar su nombre. En el verano de 2004,
Perry mandó la foto de una revista al fiscal del distrito de Nashville, afirmando que en ella aparecía Janet de fiesta en un bar de Atenas con unas amigas durante los Juegos Olímpicos. Ni una sola persona que había conocido a Janet estuvo de acuerdo en que fuera ella. Menuda manera de reavivar el fuego. Aquel hombre era increíble. Teníamos la esperanza de encontrar su cadáver, pero cada vez teníamos menos pistas. La fiscalía temía perder a los testigos. 8 largos años de intensiva investigación habían cosechado muy pocas pruebas. Las pruebas eran lo que eran y quizá no consiguiéramos nunca algo mejor. Hicimos todo lo humanamente posible para encontrar su cadáver, pero no lo conseguimos. El fiscal del distrito decidió entonces jugársela a fondo y acusar a Perry March de asesinato. El fiscal del distrito y yo nos reunimos y decidimos que era el momento de hacerlo. Mientras tanto, en México, Perry March no tiene ni idea de que el cerco se está estrechando. La fiscalía de Nashville tramita en secreto la extradición de Perry. Cuando las autoridades mexicanas le extraditaron, nosotros asumimos su custodia. Embarcó en un avión rumbo a Nashville. Nos sirvieron una comida. Él hizo la siesta, leyó una revista y entonces empezó a preguntar sobre las pruebas. ¿Cómo sabíamos que Janet había muerto? ¿Habíamos encontrado su cadáver? Pero al cabo de un rato empezó a preguntar, ¿y si me declaro culpable? Decidle al fiscal, Tom Thurman, que quiero declararme culpable. Esas sus declaraciones. Las cosas que decía eran muy poco lógicas en una persona inocente. La acusación, sin embargo, todavía se las verá y deseará para condenarle. ¿Comprende usted los cargos de los que se le acusa? Sí, los comprendo. No tenían una escena del crimen con la que pudieran vincular a Perry. No tenían un arma homicida. La única prueba de que se había cometido un homicidio era el comportamiento de Perry y el tipo de persona y de madre que era Janet. Realmente, sus únicos argumentos era la desaparición de Janet, su convencimiento de que no volvería jamás y de que él era el responsable. Los abogados defensores de Perry eran tan presuntuosos que daban por supuesto que conseguirían su libertad antes de que perdiera su bronceado de Guadalajara. Pero toda aquella historia estaba a punto de tomar un extraño derrotero que incluiría un chivatazo carcelario, una emboscada legal y un testigo sorpresa. Anunciamos hoy la detención de Perry March, acusado de varios cargos, entre otros de asesinato en segundo grado. Los suegros de Perry habían estado luchando para conseguir su detención durante 9 años. Por fin parecía posible que se hiciera justicia. Incapaz de pagar la fianza de $3 millones, Perry fue recluido en la cárcel municipal de Nashville en espera de su juicio. Perry estaba en la cárcel y solo que hacer dos cosas: quedarse allí sentado y mantener la boca cerrada. Pero fue incapaz de hacerlo. Perry March parecía estar enamorado del sonido de su propia voz. Durante casi una década había estado repitiendo su manida historia a cualquier representante de los medios con un micrófono en marcha. Pero ahora, en la cárcel, su vocaz estaba a punto de empeorar sus problemas. En la cárcel, Perry March conoció a un recluso del este de Nashville que se había metido en problemas desde que era pequeño y con un largo historial delictivo. Y los dos se hicieron amigos. Se llamaba Russell Nathaniel Ferris. Le conocíamos como Nate. Un día, Ferris mandó un mensaje al fiscal del distrito diciendo que necesitaba hablar con él urgentemente. El recluso nos dijo: Perry March está en la celda conmigo y dice que quiere matar a los Levine. Nos quedamos asombrados y muy impresionados cuando nos lo dijo. Pensar que Perry intentaría realmente contratar a alguien para matar a los Levine nos parecía increíble. Pero no nos conformamos con la palabra de Ferris. Le dijimos: mira, tienes que demostrárnoslo. ¿Estás dispuesto a sonsacarle algo? Y nos contestó: sí, no hace más que hablar de eso. No calla ni un momento. Le pedimos que llevara encima una grabadora para grabar cualquiera de esas conversaciones. También a la espera de su juicio por intento de asesinato, Ferris está más que dispuesto a delatar a su vecino de celda. Tienes que vigilarles. Esperar hasta que llegue el momento oportuno. El plan era que Nathaniel Ferris, que iba a salir en libertad bajo fianza, fuera en busca de los Levine y les matara.
Pero lo más importante, tienes que recordar que los niños no deben estar en la casa. Y entonces tienes que esperar la ocasión cuando estén los dos juntos. Ya. Y no tienes que dejar ni rastro, ni un indicio. Perry le dijo, si los Levin mueren, mis probabilidades de absolución pasarán del 40 al 90%. Mira, Perry, si están los dos en casa, si abren la puerta, eso está hecho. De toda la gente que podía encontrar para ayudarle en su conspiración, va y elige a un chivato profesional. Eso era lo mejor de Perry. Eso era lo bueno de ser un criminal tan poco sofisticado y demasiado ignorante para siquiera darse cuenta. Para engatusar mejor a su vecino, Perry le ofrece los servicios de su padre. El plan era que Arthur March acogiera al futuro pistolero en México. Si mi padre sabe que me has ayudado, mi padre se jugaría la vida por ti mañana mismo. Tomaremos coronitas en la playa, vivirás como un rey. Le prometió el oro y el moro creyendo que Nate estaba de veras dispuesto a hacerlo. Perry incluso ayudó a Farris a encontrar un nombre falso. Nombre y apellido. Algo que recuerdes fácilmente. ¿Qué tal con Bobby Gibbons? A las pocas semanas, el plan de Perry se puso supuestamente en marcha. Ferry salió de la cárcel. Perry creía que salía en libertad bajo fianza. Le pusimos en otra cárcel, en otro condado. Y empezó a hacer una serie de llamadas a Arthur March en México. Hola, coronel. ¿Sí? ¿Qué tal? Me llamo Bobby Gibbons. Arthur no se sorprendió en absoluto de la llamada de Nate. Perry me ha dicho que me llamaría. Sé que tengo que ayudarte. ¿Y qué tal la vida? El cielo es azul, las cervezas frías, las mujeres ardientes. ¿Qué más puedes desear? Empiezan a hablar de conseguir una pistola al cabo de 10. Y entonces Arthur empezó a hablar de cómo tenía que hacerlo, qué tipo de arma debía usar, cómo evitar huellas dactilares en el arma. Te sugiero que en cuanto tengas el arma, le pongas guantes de cirujano. Vale. Y no te los quites ni un momento. Nadie le había pedido todos esos consejos. En total, Farris obtiene más de 6 horas de grabación para la policía. No podías haber encontrado un cómplice peor que Nathaniel Farris para asesinar a los Levin. El signo de interrogación que lleva en el cuello significa ¿voy a delatarte o no? Perry y su padre son inmediatamente acusados de conspirar para cometer un asesinato. Mucha gente se preguntó, pero siendo abogado, ¿no sabía que no hay que hablar con nadie en la cárcel? Bueno, al principio casi nadie se lo creía, porque resultaba tan increíble. Pensabas, pero ¿cómo es posible que sea tan estúpido? Pero claro, cuando escuchabas las cintas decías, pues sí, lo es. Tras jugar al gato y al ratón durante una década, los investigadores tienen por fin entre sus garras a Perry March y a su padre. Y ahora creen que si pueden presionar todavía más a Arthur, quizá puedan resolver finalmente el misterio del paradero de Janet March. ¿Coronel? Sí. Hola, soy Bobby. Oye, ya está hecho. En colaboración con la policía, el confidente Nate Farris llama a Arthur March en México y pretende haber matado a los Levin. ¿Has terminado el trabajo? Sí, ya está todo hecho. Ahora estoy en Houston y llegaré a Guadalajara hacia las 2:30. De manera que Arthur fue a buscarle al aeropuerto de Guadalajara. El FBI le había seguido todo el rato. Y un agente del FBI se le acercó y le dijo, ¿es usted Arthur March? Contestó, sí. Al llegar al aeropuerto, al principio negó el motivo de su presencia allí, pero luego admitió que había ido a buscar a un tipo llamado Bobby. Los agentes del FBI detuvieron a Arthur y se lo llevaron a Nashville. A partir de la detención de Arthur March, el caso empezó a resolverse muy rápido, porque llegados a este punto, la policía y la fiscalía se dieron cuenta de que Arthur March debía estar implicado en la prisión de Janet March. Cuando la fiscalía hizo escuchar a Arthur las cintas grabadas de sus conversaciones telefónicas, este se dio cuenta de lo precario de su situación. Ante la perspectiva de pasar entre 7 y 10 años en la cárcel, aceptó un trato con las autoridades. Aceptó declararse culpable y cumplir 18 meses, pero con la condición de colaborar con nosotros en la investigación del homicidio. Por favor, señor, díganos su nombre. Arthur Wayne March. ¿Qué edad tiene usted? 78 años. Al parecer, la moralidad de Arthur era tan discutible como la de su hijo. Para salvar su propio pellejo se giró contra Perry y empezó a hablar.
Sus declaraciones serían la soga alrededor del cuello de su hijo. ¿Le pidió a su hijo que hiciera algo por él? Me pidió que le ayudara a deshacerse del cadáver de Janet. Según Arthur, Perry y Janet habían tenido una discusión que había subido de tono hasta convertirse en una pelea que había terminado con su muerte. No me dijo nunca que la hubiera matado. Nunca. Utilizaba la palabra accidente. Y quizá Arthur le había creído, pero Arthur se las da de hombre para todo, de ser capaz de resolver cualquier situación. Arthur amaba a su hijo, pero le consideraba un poco inútil. Arthur era el tipo de persona que diría, oye Perry, es que todo lo haces mal, ¿pero dónde ha ocultado el cuerpo? Arthur contó a la policía que Perry había escondido el cuerpo de Janet en una zona boscosa cerca de su casa. Pero unas obras de urbanización inminentes le habían obligado a pedir a su padre que le ayudara a trasladarlo a Les. Perry describió a Arthur el lugar exacto donde estaría el cadáver, a cuántos era, y le llevó en coche hasta el lugar. ¿Siguió usted las instrucciones? Sí. ¿Pudo usted encontrar? Sí, sin ningún problema. La declaración de Arthur March, si se le daba credibilidad, la primera prueba sólida de todo el caso. A falta del cadáver, lo que Arthur da a la acusación es lo mejor que podía esperar. Les dice, vi el cadáver. Perry y yo abrimos el maletero. Perry agarró un y yo el otro. Y lo metimos en el maletero. Arthur contó a la policía que su hijo y él trasladaron el cadáver de Janet March hasta Kentucky. Llegaron a un hotel y Perry se quedó en su habitación mientras Arthur se llevaba el cadáver para deshacerse de él. Perry se tumbó y dijo que estaba muy cansado. Me dio las llaves del coche. Salí, me metí en el coche y volví a la autopista. Estuvo buscando un lugar donde deshacerse del cadáver, quizá en un río, pero no encontró ninguno con suficiente profundidad. Estaba a punto de amanecer. Y el coche en el arcén, donde había un gran montón de broza y ramas cortadas. Dijo que le pareció adecuado meter el cadáver entre la broza porque seguramente estaban a punto de quemarla. Que tres orificios en el montón. En el primero, metí la ropa de Janet. En el otro, puse a Janet. Metí el cadáver en el montón de ramas y broza. Arthur aceptó conducir a los agentes hasta el lugar donde había dejado los restos mortales de Janet. Registraron a fondo toda la zona, pero regresaron con las manos vacías. ¿Con qué propósito dispuso usted del cuerpo en el montón de broza? Para que cuando quemaran la broza, el cadáver también fuera incinerado. Así desaparecería del todo. Aunque la policía no dispusiera de ninguna prueba física para corroborar la declaración de Arthur, los investigadores están convencidos de que está diciendo la verdad. El relato de Arthur tenía elementos tan increíbles que tenían que ser verdad. Porque ¿quién podía inventarse algo así? Se lo preguntamos todo una y otra vez y Arthur nunca se contradijo, nunca modificó su historia. Una cosa sí puedo decir. Creo que en cuanto a deshacerse de cadáveres, Arthur March es probablemente el hombre más experto del mundo. Hay que reconocer que hizo un trabajo excelente en este caso. ¿Por qué aceptó ayudar a su hijo a deshacerse del cadáver? Porque es mi hijo. Llegados a este punto, Perry deseó probablemente no haber contado con su ayuda. Pero por otra parte, Arthur lo había hecho tan bien que la acusación seguía sin tener la más mínima puntar ante un tribunal. Casi todo Nashville estaba convencido de que Perry tenía las manos ensangrentadas, pero nadie podía prever el resultado del juicio en su contra. El 9 de agosto de 2006, casi 10 años exactos desde el día en que desapareció Janet March, su marido Perry compareció ante un acusado de haberla asesinado. Es un caso de asesinato, de traición y de abuso de confianza. Lo peor de presentar cargos de asesinato sin disponer del cadáver es el típico truco de la defensa. Y ahora les presento a Janet March. Y a ver cuánta gente se gira para mirar. Entonces les miras y les dices, si se han girado es que todavía cabe una duda razonable. Ni siquiera sé si está muerta y saben que les digo, tampoco ellos lo saben. La acusación espera que el comportamiento de Perry tras la desaparición de Janet y lo evidente de su móvil serán suficientes para convencer al jurado. Perry me dijo que tenía miedo de que Janet pidiera el divorcio y se llevara a los niños. ¿De qué crimen hablaron? De que yo asesinara a los Levin. ¿De quién había sido la idea? Había sido de Perry. El principal testigo de cargo, Arthur March, está demasiado enfermo para estar presente en el juicio, pero su confesión grabada causa sensación en la sala.
Cuando Arthur admitió haberse deshecho del cadáver, pareció que por fin el caso estaba resuelto. Pero mientras se van acumulando las pruebas contra Perry, su comportamiento sorprende al tribunal. Se comportaba de una forma arrogante, altanera, condescendiente. Opto por no declarar. Y eso no le ayudó en absoluto. Tras 7 largos días escuchando las declaraciones de los testigos, el caso está ahora en manos del jurado. Por favor, levántese para anunciar el veredicto en nombre del jurado. Nuestro veredicto. Este jurado ha encontrado al acusado Perry March culpable del cargo de asesinato en segundo grado, culpable del grado de ocultar un cadáver, culpable de haber manipulado las pruebas. Quiero expresar nuestra más profunda gratitud hacia la prensa y hacia toda la comunidad por el apoyo recibido en nuestra batalla para que se hiciera justicia a nuestra hija. Creo que su principal objetivo era que se hiciera justicia para Janet y que estaban decididos a llegar hasta el final. Muchísimas gracias. Perry March fue condenado a 56 años en una cárcel estatal. Un juez federal desestimó la petición de Arthur March de ser condenado a tan solo 18 meses y le sentenció a 5 años de cárcel. A los 4 meses de empezar a cumplir su condena, Arthur murió en la cárcel, con 79 años. Este caso ha dejado en su estela una víctima tras otra. Janet Levine no fue la única víctima, muriendo aquel mes de agosto de 1996. Creo que todo este asunto gira alrededor de las tragedias personales de los involucrados. Todas sus vidas quedaron marcadas por el crimen cometido por Perry March. Perry March creía ser más listo que nadie. Creo que esta presunción fue la que acabó derrotándole. Si hubiera mantenido la boca cerrada, Perry habría tenido muchas probabilidades de salir indemne. En lugar de una clara victoria, cosechó una amarga derrota. Casi nada. En la cárcel, Perry sigue creando problemas. No tan solo ha presentado una querella sobre el tamaño de su celda, sino que ha iniciado un proceso para arrebatar a sus hijos de los Levine y mandarlos a vivir con su segunda mujer en México. Hay gente que no sabe lo que es la vergüenza. Dominic Dunne, para la televisión judicial. Fue una verdadera historia de suspense, en la que estuvo involucrada gente influyente. Una familia desesperada. Vivían en un barrio donde la policía no solía venir en busca de un cadáver. Y una búsqueda de la verdad que se prolongó durante 10 años. Yo quisiera saber si algo le ha ocurrido a mi mujer. Una vida perfecta destrozada por un crimen perfecto. Esta noche, en Poder, Privilegio y Justicia. Traición en la familia. Un cálido día de finales de agosto de 1996, un abogado de Nashville llamado Perry March entró en La lista llevaba el título de Deberes de Perry durante los 12 días de vacaciones de Janet. Entre otras cosas, en la lista ponía lavar la ropa de los niños, mirar en el cajón de las facturas y pagar todas las facturas. Eran cosas muy cotidianas, como si ella tuviera que recordarle siempre todas estas cosas. La noche en que se marchó, Perry se lo comunicó a los padres de Janet, Carolyn y Larry, que esperaron ansiosos su regreso. Pero ya habían pasado los 12 días y la preocupación de los Levine se convirtió en pánico. Tengo entendido que la policía incluso criticó a Larry Levine por no haberlo denunciado antes. La desaparición de Jane March no se hizo pública hasta 2 semanas después de la noche en que, según su marido, se había marchado. Y eran 2 semanas de tiempo perdido para la policía. Y la gente que la conocía dijo, bueno, pero ¿cómo es posible que mandara invitaciones para la fiesta y luego no estuviera presente? Además, ni siquiera le llama, escribe, o manda una postal o envía un regalo a su hijo. Nadie de su entorno podía tampoco imaginarse que Janet se perdiera conscientemente el primer día de Sammy en la escuela. El niño estaba muy afectado. Le dijo a su maestra que no había podido decir adiós a su mamá. Todos los que conocían a Janet dijeron que era algo impensable en alguien como ella. La policía la buscó por todas partes. La buscamos en todos los sitios donde podía ocultarse alguien que quisiera permanecer en el anonimato. Podía haber sufrido una crisis mental o estar hospitalizada o encarcelada, pero ni rastro de ella. Finalmente, 9 días después de que se denunciara la desaparición de Janet, la policía encontró una pista. Alguien había visto su coche.
la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su esposa. Acompañado de su suegro y de su cuñado, Perry contó a la policía que su mujer, Janet, de 33 años, llevaba más de 2 semanas sin dar señales de vida. Perry March dijo que se había marchado, que se había enfadado y se había marchado, que su mujer estaba furiosa con él porque no le ayudaba en las tareas de la casa. Dijo que aquella noche en concreto se habían peleado. Y Janet decidió irse de repente, diciendo que volvería al cabo de 12 días. Había hecho el equipaje y se había marchado en su Volvo. Janet no había dicho a su marido a dónde iba. Perry dijo que lo único que su mujer le había dejado era una larga lista de deberes que Perry había tenido que firmar. La policía inició su investigación en casa de los March en Forest Hills, uno de los barrios más exclusivos de Nashville. La canguro de los March les dijo que había notado algo raro el día que Janet había desaparecido. Vio a Janet trabajando con el ordenador y sabía que Janet había pasado gran parte del día en el ordenador, algo poco habitual en ella. Al hablar con los amigos de Janet, la policía descubre que el momento elegido por Janet para tomarse unas vacaciones es sumamente sospechoso. Su hijo mayor, Sammy, iba a cumplir 6 años. Janet ya había mandado las invitaciones para su fiesta de cumpleaños. El cumpleaños de Sammy ya había llegado, pero Janet no había vuelto a casa. Perry y los Levine decidieron celebrar la fiesta de todas formas.